del Señor lo tenemos que utilizar. El Señor le preguntó en una ocasión a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, bueno, apenas una vara. Y mira si sirvió la vara. Así que no despreciemos nunca, como dice la palabra de Dios, las cosas pequeñas, ni despreciemos el día de las pequeñeces, que eso luego suelen hacer cosas bastante importantes. Bien, os hemos entregado una segunda entrega. Esto es como los fascículos. Lo vais a recibir por fascículos. Y este es el segundo fascículo del día. El tercero lo recibiréis mañana. Y en este voy a compartir con vosotros la experiencia que hemos tenido en Antequera. A mí me gusta empezar hablando de esto diciendo que yo creo en la multiplicación de iglesias, que predico la multiplicación de iglesias y que practico la multiplicación de iglesias. Porque podemos creer, pero no vivir, como decíamos esta mañana. Podemos creer, pero no predicar. Y podemos ni creer, ni predicar, ni vivir. Y yo estoy convencido de que esto funciona, y funciona porque está funcionando. Y porque además en otros lugares en los cuales se ha reproducido el mismo esquema. Yo decía esta mañana algo importante, y quiero que lo recordéis. Yo decía, no creo que Dios bendice sistemas o programas. Creo que Dios bendice personas. Una persona dispuesta a servir al Señor con un buen programa será siempre mucho más efectiva que una persona con un buen programa sin disposición a servir al Señor. Eso sale de cabo. Bien, la multiplicación de iglesias que nosotros hemos llevado a cabo en la zona de Antequera ha sido o ha tenido, por decirlo de alguna manera, unas pautas que yo quiero compartir con vosotros. Al igual que os dije esta mañana con el anterior tema, aunque hoy me parece que tenemos un poquito de más tiempo esta noche, al igual que os dije esta mañana, el tema es muy amplio y no sé si lo vamos a poder abarcar todo, pero yo voy a intentar, igual que esta mañana, bueno, intentaré hacerlo un poquito mejor porque esta mañana íbamos, que parece que íbamos de carrera de caballo. Intentaremos ir viendo algunos puntos importantes. Y lo primero que me gustaría era haceros un poco de... A ver si puedo... si yo me siento... ¿Veis todos el cacharro? Vale. Lo primero que me gustaría era situaros donde está Antequera, para que tengáis un poco de idea, porque claro, los que tienen familia en Andalucía o conocen el mapa de España tienen una ideilla. Y además qué difícil es mover el bolígrafo al revés. Bueno, Antequera, como veis, es... yo creo que lo hago mejor de aquí, este punto rojo. Y si os dais cuenta, Antequera tiene una situación bastante especial. Es decir, se encuentra prácticamente situada casi a la misma distancia de aquí que de allí. Si os dais cuenta, se encuentra situada en una zona estratégica porque estamos bastante centrados dentro de lo que es la comunidad autónoma andaluza. Y en Antequera, durante los últimos años, se ha producido un fenómeno de multiplicación de iglesias, os lo digo sinceramente, no porque nosotros estemos allí, sino por la gracia de Dios. Es decir, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, creo, y a veces no siempre todo lo bien que lo teníamos que hacer, la verdad, pero creo que se ha producido, digamos, una respuesta o una bendición de Dios sobre la obra, que yo creo que puede, y yo quiero, que os anime a vosotros a pensar que esto es posible y que además que es posible reproducirlo. Es decir, no hemos hecho nada complicado, no hemos inventado nada nuevo, hemos seguido simplemente unas pautas bíblicas que funcionan y que cuando se ponen en práctica, pues verdaderamente dan resultados. Pues mira, pues qué bien, qué fácil, ¿no? Quiero que veáis algo importante. Aquí veis, esto es lo que nosotros llamamos la estrategia de círculos concéntricos. Todos esos círculos concéntricos, bueno, más o menos bien colocados, indican, partiendo de un punto, todas las áreas en las que ahora nos hemos movido. Y os voy a colocar ahora un mapa en el que vais a ver todos los puntos, quito mejor el primero, todos los puntos en los que la iglesia de Antequera, desde que empezamos la obra allí, ha llevado el mensaje del Evangelio. Todos estos lugares ya han tenido
el testimonio del Señor de una manera clara. En muchos de ellos hay iglesias abiertas, en otros lugares hay grupos de creyentes, y ahora os explicaré algunas cosas que hemos podido ir desarrollando que seguramente os podrán servir también a vosotros. La iglesia en Antequera empezó realmente cuando pues el Señor me llamó en el año 75 para ir a predicar allí. Durante un periodo de prácticamente 3 años trabajamos, os lo digo con toda sinceridad, mucho más de lo que trabajamos ahora. Pero no se convirtió nadie. 3 años de absoluta sequía, y esto lo digo para aquellos que a lo mejor están en el primero o en el segundo año y les queda todavía algo que... y dicen, ay, ¿cuánto tiempo? Hermano, hasta el momento en que el Señor dice ahora. Y tenemos que darnos cuenta de una cosa. Si no es el Señor el que dice ahora, nosotros nos podemos inflar de trabajar, pero si el Señor no edifica la casa, no conseguimos nada. La dependencia es de Él. La obra es suya. Él edificará su iglesia. ¿O es que eso solamente lo sabemos en la teoría, pero luego cuando nos vemos así, que no tenemos pues muchos resultados, nos hundimos y decimos, ¿qué me está pasando? A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Hermano, tenemos que aprender a descansar en Él y a saber que a su tiempo Dios hará las cosas. Y por nuestra parte, hacer lo mejor que podamos. Después de 3 años sin prácticamente ninguna conversiones, en un año por fin se convirtieron 3 personas. Y dije, muy que bien, ya estamos en buen camino, ¿no? Y en el año siguiente se convirtieron 46. Y dijimos, ¡uy, qué bien! No vea. Y en el año siguiente se convirtieron 122. Y dijimos, esto ya es el filón, ya hemos descubierto América, ya sabemos cómo ganarnos a todo el mundo. Y empezamos a pegarnos batacazos detrás de batacazos, porque no nos dimos cuenta, hermanos, que no era porque estuviésemos haciendo planes, porque estuviésemos consiguiendo cosas, sino porque durante mucho tiempo habíamos estado orando, sembrando, y era el momento de recoger. Lo que se está haciendo con los cursos, con las distintas labores que se están llevando a cabo, hermanos, solamente una labor de siembra. Jesús dijo en una ocasión, mirad los campos, no mirad el campo, sino mirad hay muchos campos y no en todos los campos se recoge al mismo tiempo. Y hay campos en los que se está sembrando en un momento y recogiendo en el de al lado en otro, pero cada campo es distinto. Y si miramos un solo campo y vemos todo el mundo como un solo campo, decimos, ay, mi campo de garbanzos está dando los peores garbanzos del mundo. Y el del vecino no vea los garbanzos tan buenos que está dando. Hermano, tenemos que ser conscientes que nuestro campo tiene su tiempo y el campo del vecino a lo mejor ya ha llegado a su madurez cuando el nuestro acá apenas está empezando. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Las pautas que nosotros hemos seguido, hermanos, como veis aquí, es una estrategia que yo creo que está reflejada en la Biblia, que la tenéis en la página 2 de lo que esta noche quiero compartiros. Y está dentro de este apartado que se llama seguir pautas bíblicas. Jesús dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A nadie se nos escapa que Jerusalén era una ciudad, que Judea era una región, que Samaria era la región vecina y que lo último de la tierra pues era lo que había después de Samaria. A nadie se nos escapa. A lo largo de todo este tiempo, nosotros, hermanos, hemos ido viendo cómo el Señor, en primer lugar, como decía, nos llevó a Antequera a contar el Evangelio. Y algunos, fijaos, como por ejemplo ha sido el pueblo de Villanueva de Algairas, que lo tenéis allá arriba, a la derecha, es un pueblo en el que se ha predicado todo el pueblo casa por casa. Todo el pueblo. Hemos sido más testigos de Jehová que nadie. Y nos hemos cargado todo el pueblo casa por casa. Y fijaos la cosa tan sorprendente, la única persona que se nos convirtió en todo el pueblo era un árabe. Hay que aguantarse, ¿eh? Te vienes a un pueblo perdido de lo alto de una montaña a predicarle a todos los españoles y el único que se te convierte es un árabe. Y para colmo se va a Argelia y ya no le volvemos a ver pelo. Pero bueno, allí ha habido una labor.
Una persona, hermano, ya es importante para una labor de 2 años. Ya vale la pena. Porque delante del Señor un alma no tiene precio. Todo lo que veis que se paga por un curso bíblico, hermano, si esa persona llega a aceptar al Señor, eso vale más que nuestra propia casa. Porque nuestra casa se nos queda aquí, pero el otro tiene valor eterno. Y estamos invirtiendo en unas acciones muy rentables. Bien. Lo primero, hermanos, que yo creo es que la iglesia tiene que aprender, como yo decía esta mañana, a estar integrada en su lugar. Pero una vez que está integrada en su lugar, trabajar en su lugar y empezar a trabajar hacia afuera. Un proyecto de expansión. Y, hermanos, tiene que aprender a trabajar hacia afuera siguiendo esas pautas bíblicas, por supuesto guiado por el Señor, porque uno puede decir, bueno, pero alrededor de Antequera hay 9 pueblos que están a 9 kilómetros, ¿a cuál de ellos vamos? ¿No? Pues yo voy a dar una serie de consejos que nosotros hemos comprobado que funcionan. Y luego vosotros, si queréis, los ponéis en práctica. Y si no, pues que cada uno haga de su capa un sallo. Pero una cosa está clara, hermano. Os puedo decir, por nosotros y por otros hermanos, que el esquema reproducido y guiado por el Espíritu de Dios funciona. Así que esa es ya vuestra parte. Hay un segundo punto que me gustaría decir, hermanos, después de seguir ese proceso de esquema bíblico de reproducción natural. Es que hay que aprender a no tenerle temor al trabajo. Yo creo que se predica poco, en líneas generales. Se trabaja poco. La gente cada vez está más acomodada. Y los cristianos de nuestras iglesias, lo queramos o no lo queramos también. Se vive cada vez más cómodamente, se tiende cada vez más a una cultura del ocio y cada vez más pues hay menos gente que está dispuesta a sacrificar de su tiempo, de su esfuerzo. Hay un texto en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, versículo 10 del capítulo 24, que dice: si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza será reducida. Hay que aprender a no temerle al trabajo. Hay que aprender, hermanos, a darse cuenta que la labor evangelizadora es una labor dura. Pero hay que aprender también a darse cuenta que el Señor nos ha dado unas palabras preciosas en la palabra que nos dicen y nos animan a que ensanchemos el sitio de nuestra tienda. Y me encanta la traducción de la versión que yo utilizo, porque tiene una expresión muy bonita. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tu morada. Y dice a continuación: no te limites. Yo estoy convencido, hermanos, que un hermano me preguntaba ayer, porque vamos a decir, un hermano, si era este. Félix me preguntaba ayer y me decía, bueno, sí, es que a veces somos tan tontos que decimos, pues un hermano, alguien me dijo, escuché, pero ¿qué escuché? Me lo ha dicho este, pues este así. Me preguntaba Félix y me decía, bueno, vamos a ver, ¿cómo es que habéis planteado o habéis decidido el hecho de construir el local o la iglesia que el Señor os ha dado? Nosotros tenemos una iglesia, un templo, en el que caben 1000 personas. Un edificio de 1500 metros cuadrados construido, completamente pagado por los españoles. ¿No hay un amén para eso? Hombre, que eso vale la pena. Hermano, que verdaderamente lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado, eso lo tenemos muy claro. Situado en el mejor sitio de la ciudad. Estamos en la zona rica. Frente a la casa del alcalde, frente a la casa de los médicos, frente a la casa de los abogados. Allí estamos nosotros, la mar de bien. Puestos en alto sobre la ciudad, a 5 minutos de la calle central y con unas facilidades y unos proyectos para el futuro magníficos. Y lo mejor de todo, completamente pagados. Pero, ¿sabéis? Para poder llegar ahí, hemos tenido que movernos por fe, meternos hasta el cuello en lo que pensábamos que no íbamos a poder salir y ver la mano del Señor y confiar en el Señor y darnos cuenta que la obra es suya y no nuestra. Y hoy tenemos lo que tenemos por la gracia del Señor. Pero si no somos capaces de pensar en grande, no sé si entendéis esa expresión, de pensar en cosas grandes. Hermanos, si nos conformamos, como yo digo,
El Señor nos mandó a ser pescadores de hombres. Y muchas veces los cristianos nos conformamos con ser cuidadores de acuarios. ¿Entendéis el símil? Convertimos nuestra iglesia en un acuario chiquito con 4 pececitos y nos pasamos todo el día mirándolo. Hoy fíjate, se le ha salido una mancha. Hoy este está que come poco. Hoy fíjate lo que le está pasando al otro. Hermano, y dejamos la labor importante que el Señor nos ha llamado a hacer. Perdona, te estoy dando mucha lata. Si el Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres, realicemos nuestra labor de pescadores de hombres. No nos convirtamos en lo que el Señor no nos ha llamado a hacer. ¿Tú quieres tener un pequeño acuario? Bueno, hijo, esa es tu opción. Tendrás un adorno muy bonito en tu casa. Tendrás 4 pescaditos más o menos bien alimentados y con eso te conformarás. Yo no quiero quedarme con eso. Yo quiero seguir trabajando y pescando más gente. A ver si el acuario se me llena mucho, tengo que abrir otros acuarios. ¿Entiendes? Si no aprendemos a pensar en grande, hermano, este texto, cuando a mí el Señor me empezó a hablar acerca de este texto, yo me di cuenta de lo importante que era la actitud personal. A veces le echamos la culpa al diablo, le decimos que el diablo no me deja moverme, es que el diablo me ha hecho esto, es que el diablo me ha hecho lo otro, y somos nosotros mismos. Y el texto dice muy claramente, no te limites. Hermano, nunca penséis en pequeño. ¿Sabéis cuál es el siguiente proyecto que tiene la iglesia? Os lo cuento y diréis, este está majareta perdido. Bueno, pues muy bien, pero lo veréis hecho. Tenemos, hermano, el siguiente proyecto, un centro de convenciones evangélico, el primero de España. Con cabida para 850 personas para comer, 1090 butacas y 653 plazas de dormitorio. Y ya está sacado el proyecto del Colegio de Arquitectos. Y vamos adelante. Tenemos que aprender a pensar en grande. Si queremos, hermanos, dar un testimonio a la nación de que el Señor está con nosotros, y fijaos una cosa, a nadie se le va a ocurrir pensar ni por asomo que yo creo en todas esas chorradas de la teología de la prosperidad. No las creo. Que os quede muy claro eso. Yo creo, hermanos, en un Dios que cuando está detrás de un proyecto lo bendice, lo lleva adelante y lo podemos disfrutar. El pueblo de Dios tiene que aprender a disfrutar con su Dios de las cosas que Él le da. Y yo espero que algún día el Congreso de Altura a nivel nacional pues se va a hacer en el Centro de Convenciones Cristiano, que así se llama. Centro Cristiano de Convenciones. Así que cuando os acordéis, por favor, orad por ese proyecto que ya está en marcha y que quizás en un par de años pues podáis recibir una buena información y esperamos que nos visitéis. Pues yo ya lo veo hecho. Yo ya me veo paseando hasta por los pasillos. El otro día estaba yo así orando y de pronto me veía yo ya sentado en lo alto del palco de butacas, de allá arriba, ahora lo que tenemos son bancos. Y yo ya me veía sentado en lo alto del palco de butacas. Hermano, tenemos que aprender a pensar, como dice el texto, ensancha el sitio de tu tienda, expándete, extiéndete, hermano, no te limites. Yo creo que el principal problema, lo digo sinceramente, somos nosotros mismos. Cuando somos capaces de pensar en un Dios que es poderoso para respaldarnos, para bendecirnos y para guiarnos, podemos ver muchas más cosas que si nos metemos en un rincón y decimos, ay Señor, pobrecito de mí, que no veo fruto. Pensemos en grande, pensemos en positivo. Quiero, hermano, comentaros aquí algo. Y es que a veces pensamos que para multiplicar iglesias tenemos que tener unas iglesias establecidas muy fuertemente. Es decir, bueno, ¿yo cómo voy a dar que de mi iglesia vayan 4 personas y yo tengo 20? Si yo doy 4 personas para que vayan a empezar una obra en el pueblo de al lado, pues yo me quedo con mi iglesia, pues vamos, hecho polvo. Y además, ¿qué pasa? Hermano, las obras, fijaos, cuando empezó la obra en la Roda de Andalucía, que es el primer pueblo de la provincia de Sevilla, porque esto es algo que nosotros ya hemos experimentado. Si recordáis, en la Biblia se decía, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros empezamos en Antequera, nuestra Jerusalén, continuamos con Judea, que era nuestra región, empezamos dentro de la comarca a evangelizar pues en Mollina, en Humilladero, en Cartaojal, en Archidona, en Villanueva de Algaida, pero el Señor nos dio un paso más. Y se nos abrió una puerta para empezar a predicar en la Roda de Andalucía, donde ahora hay una iglesia establecida,
y ya estábamos en nuestra Samaria sevillana. Pero luego el Señor nos ha abierto otra puerta más y se nos ha abierto la oportunidad de predicar en nuestra Samaria granadina. Y la Samaria granadina es la Samaria más Samaria, porque los granadinos y los malagueños no nos llevamos bien nunca. Ahora sí, en el Evangelio, oye, aquello es una balsa de aceite. Parecemos un pedazo de cielo, allí todo el mundo queriéndonos mucho y abrazándonos con los hermanos granadinos, pero hasta en la calle la gente, tú le dices, es que estoy yendo a predicar a Granada. ¿A Granada? ¿A Granada vas tú a predicar? Anda ya, los granadinos, que se la apañen como yo. Bueno, tú, tranquila mujer, que no sé, que tú eres de la buena, tú eres de los que podemos, ¿entiendes? Tú eres de los de la balsa de aceite. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que tenemos que aprender que no hay que tener demasiada gente para empezar una nueva obra, sino estar dispuesto a sacrificar. Empezar una nueva obra, hermanos, aún con poca gente, supone quedarte tú sin gente. Supone, hermanos, ceder de lo tuyo. Pero ¿y qué bendición, hermanos, cuando vemos que pueblos como la Roda de Andalucía nace del trabajo de una congregación de 20 personas. Y allí se funda una iglesia, y ahora la congregación de 20 personas, cuando se congrega, ya no son 20, ya pueden ser 60. Porque se congregan los 20 de Mollina que ya han crecido hasta 40, y los 20 nuevos de la Roda de Andalucía. ¿Entiendes? Si nos hubiéramos quedado simplemente en Mollina, y esto, hermano, es algo importante, que lo veréis aquí. Es importante que aprendamos que no hay que tener grandes recursos para hacer las cosas. Hay que tener ganas de trabajar. Hombre, si se tienen muchos recursos y se tienen ganas de trabajar, mejor que mejor. Pero si no se tienen demasiados recursos, si hay ganas de trabajar, mira, las ganas de trabajar para el Señor superan los recursos con mucho. Pero con mucho. Porque uno inventa. Porque uno se mueve y el Señor bendice a las personas que trabajan para Él y que se mueven para Él. ¿Sabéis una cosa importante? Es que, hermano, 3 de las obras que nosotros hemos plantado desde Antequera ya son iglesias establecidas. Yo distingo mucho, bueno, yo creo que casi todo el mundo lo entiende, entre lo que es un punto de misión, entre lo que es una iglesia. Iglesia es un lugar donde se congregan 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. Lo que es una iglesia local, que son la iglesia que vive en el lugar donde se está evangelizando, y lo que es una iglesia establecida. La iglesia establecida, yo llamo iglesia establecida a aquella que ya tiene pues una estructura de gobierno propia, que tiene pues una autonomía económica propia, que puede ser autónomo económicamente y que además pues funciona, por decirlo de alguna manera, proyectándose hacia otros lugares. Bueno, pues 3 de nuestras congregaciones ya están desarrollándolo. Ya tenemos no nuestras iglesias hijas, sino nuestras iglesias nietas. Ya tenemos nietas. Ya somos abuelos. Y ahora estamos a punto de tener nuestra primera bisnieta. Sí. Hermano, y eso, yo lo digo de verdad, es un orgullo. Yo digo siempre que a mí me encanta que mi hijo sea más alto que yo. Estaría bueno que yo tuviese envidia de que mi hijo fuese más alto que yo. Mi hijo me saca una mijilla y además mucho más delgado. De eso me da un poquillo a mí de envidia, mira tú. Pero en cuanto a altura, a mí me encanta ver que mi hijo me ha superado. Hermanos, si nosotros no tenemos disposición a ver que aquellos que están con nosotros nos pasan, si nosotros no tenemos disposición a dar gracias al Señor continuamente por la gente que Él ha puesto a nuestro alrededor para trabajar con nosotros, nosotros no vamos a crecer y ellos no van a avanzar. A mí me encanta cuando veo que otras iglesias avanzan, que crecen, que nacen hijas, que nacen nietas y que luego, pues ya como ahora estamos a punto ahí, estamos gestando una bisnieta que en el tiempo ya os la presentaré. Veréis qué guapa y hermosa cuando salga. Tenemos que aprender, hermano, a no temer al trabajo, pero además tenemos que aprender a estar atentos a cualquier indicio. Estoy dando algunas pautas que a nosotros nos han valido. Ya luego lo leéis mejor y os enteráis mucho mejor de la cosa. En la Biblia se ve muy claramente, en el libro de los Hechos, que la persecución que se produjo sobre el año 37, que fue cuando Esteban murió,
Fue una persecución que produjo como consecuencia de aquello que el Evangelio llegase a Samaria y a otros lugares. Fijaos que en el capítulo 11 se dice que como consecuencia de la persecución también llegó el Evangelio a Cirene y a otros lugares. Es importante, hermanos, que estemos atentos a ver lo que el Señor nos muestra para cada lugar. ¿Por qué se abre una iglesia en un nuevo lugar? ¿Es simplemente una estrategia de marketing como McDonald's que va abriendo y dice, vamos a ver las grandes ciudades? Madrid, 7 McDonald's tenemos que tener allí en 2 años. Barcelona, 4 McDonald's. ¿Somos, hermanos, nosotros quizás una compañía que tengamos que hacer los mismos esquemas? ¿O no será mejor que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y que nos diga ahí? Y que nos diga ahí a través de indicios o a través de una palabra clara. En una ocasión, Pablo quiso ir a predicar a un lugar y el Espíritu Santo se lo impidió. Le dijo, ahora no. Luego fue y ya plantó allí. Tenemos que estar atentos a cómo nos muestra el Señor acercarnos a un lugar. Y mirad, en la Biblia hemos hablado ya acerca de el tiempo de Samaria. Nos damos cuenta, hermanos, que la iglesia, por distintas razones, se va moviendo en distintos campos y nos encontramos que Priscila y Aquila predican en Corinto, y empieza lo que es el establecimiento de una iglesia. Y nosotros, como personas ya de este tiempo, de nuestra época, tenemos que ver, bueno, ¿qué es lo que el Señor me está mostrando a mí con esto? Mirad, la iglesia en Mollina empezó porque unos hermanos de una congregación de Irún, y una congregación, pues, absolutamente distinta a la nuestra, completamente distinta, vinieron a mudarse a Mollina por causas familiares, causa de trabajo. Bueno, se acercaron un día a la iglesia, se sintieron muy bien en la iglesia, y aunque eran de denominación completamente distinta, se integraron en la iglesia de una manera maravillosa. Cuando ellos dijeron por primera vez, oye, ¿por qué no nos visitáis en la casa y tenemos una oportunidad para tener allí un ratillo, merendamos y cantamos unos coritos? Nosotros dijimos, pues vamos. Y fuimos. Y hermanos, en cuestión de un año habían 23 creyentes en Mollina. En cuestión de un año. Una manera natural. ¿Saben lo que habíamos hecho? Estar atentos a la voz y ver el indicio. Y nos metimos allí y Dios bendijo. Otras veces, como por ejemplo el caso de Archidona, fue a través del evangelismo en las calles y en las plazas. Allí no se nos mude nadie. Veíamos el pueblo, veíamos la necesidad de ir a evangelizar y fuimos con nuestro puñado de folletos debajo del brazo y con la Biblia en el otro a evangelizar. Se convirtió al Señor y tenía un testimonio magnífico en el pueblo y a través de él empezamos un plan de evangelismo en la ciudad y una iglesia se estableció. La predicación en Cartajal y el Valle de Alagín fue porque allí teníamos creyentes que se desplazaban a la iglesia de Antequera y empezamos con la evangelización allí. ¿Por qué estoy diciendo, hermanos, todas estas formas distintas? Porque quiero que tengáis muy claro que no hay una fórmula mágica. Hay que estar atento a los indicios y cuando vemos el indicio, como yo digo, cuando vemos la puerta, entrar por ella. Si tuviéramos una fórmula mágica, todo el mundo la emplearíamos y esto sería Hogwarts. Tendríamos unas iglesias enormes, grandísimas, llenísimas, pero no hay fórmulas mágicas. Hay que estar atento a lo que Dios dice en cada momento, entrar por la puerta que Dios abre y veremos los resultados. Entonces, a veces es el evangelismo casa por casa, a veces eso no da ningún resultado. A veces, hermanos, es simplemente el que una persona se nos muda y nosotros, como no queremos perder a nadie, pues le insistimos, no, mira, aunque tú te hayas mudado a 35 kilómetros, tú los domingos te vienes a tu culto aquí, porque tú no te vamos a perder. Que tenemos 7 y tú te nos vas, pues fíjate tú. Hermano, a lo mejor el Señor nos está abriendo una puerta en otro lugar y nosotros la estamos cerrando. Hay que estar muy atentos a donde Dios abre puertas y entrar por ellas. Otra cosa, hermanos, que yo creo que es tremendamente importante es disposición a ceder lo mejor. Estamos en la página 9. Disposición a ceder lo mejor. Yo digo que hay una cosa que siempre me ha sorprendido en la Biblia y es la manera en que el Espíritu de Dios hablaba con una familiaridad de tú a tú a la gente de la iglesia en Antioquía. ¿Y qué trabajo le cuesta hablarle a nuestros concilios de ancianos?
Les cuento un trabajo. ¿Eh? Hermano, la familiaridad, la claridad del Espíritu de Dios como para poder decir apartarme a Bernabé y a Saulo, y la disposición de la iglesia de Antioquía para ceder a lo mejorcito que tenía. Porque Bernabé era, en el libro de los Hechos, Bernabé era una joya. Mucho más que Pablo, él presentó a Pablo. Y sin embargo, hermano, la iglesia de Antioquía cedió a Bernabé y a Pablo para lo mejor. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que yo creo que se produce? Es que los que desarrollamos una labor, un pastor de una iglesia, que ve que tiene, pues, un magnífico copastor, por decirlo de alguna manera, o una persona que está sirviendo muy bien en la iglesia, dice, qué bien, tengo a alguien que me ayuda, tengo a alguien que puede sustituirme. Y hermano, cuando llega la oportunidad de abrir una nueva obra, no manda lo mejor que tiene, sino al último mono de la compañía, creo que se quiere quitar de en medio. No, puedes quitarlo. Tenemos que aprender, hermanos, a dar lo mejor. Y yo estoy convencido que cuando damos lo mejor, Dios cumple una ley que hay en la Biblia, que es la ley de la siembra y de la siega. ¿Y qué dice la ley de la siembra y de la siega? Que si damos, se nos dará. Que si damos escasamente, segaremos escasamente. Pero que si damos con generosidad, que si damos de lo mejor, vamos a segar de lo mejor y con generosidad. Si yo siembro patatas, no me van a salir zanahorias. Si yo doy de lo mejor, Dios no me va a restituir con lo peorcito. Dios me va a levantar gente de lo mejor. Me los va a bendecir y yo voy a tener siempre, hermanos, disposición para poder dar gente para lo que es la obra de Dios. Mirad, yo soy una persona que disfruto con el estudio de la palabra de Dios desde que me convertí. Tengo un ministerio de enseñanza y de escritura bastante amplio y me encantaría poderme sentar y dedicarme solamente a eso. ¿Y sabéis cómo lo podría hacer? Recogiendo a los 12 o 14 que tengo ahora mismo repartidos por ahí, que son una joya, y yo decirle, niño, predica tu tal día, tú tal otro, tú vas a dirigir los cultos, tú te vas a encargar de lo demás para allá, y yo me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, que es escribir, estudiar y compartir. Pero no lo puedo hacer. Me he desprendido de lo mejor. Pero hermanos, qué alegría ver que eso mejor de lo que te has desprendido te va levantando nueva gente. Ahora mismo hay 7 congregaciones abiertas. Estoy hablando de congregaciones con locales de cultos abiertos. Y tenemos además obras ahora mismo estables en 10 pueblos. Y perspectivas de futuro. Y fijaos, hermano, algo importante. Hemos construido un local que nos ha costado alrededor de, entre una cosa y otra, 60 millones de pesetas, que en 5 años se ha pagado. Con la bendición de Dios, eso está clarísimo. Por supuesto, con el sacrificio de los hermanos, pero tampoco demasiado sacrificio, la verdad, de una manera natural. Pero, hermano, en todo ese tiempo no hemos dejado ni un solo año de tener en perspectiva que la obra de Dios tiene que seguir creciendo y que un local grande nunca puede parar la obra de Dios. Que tenemos que seguir abriendo lugares nuevos para predicar, que tenemos que seguir trabajando para que otra gente conozca del Evangelio y, hermanos, en lugar de conformarnos con 5, con 4, con 7 lugares, que ya muchas congregaciones se sentirían contentos, pues nosotros decimos hasta donde el Señor nos lleve. Ayer decía un hermano, esta gente ya mismo están aquí en Barcelona. Pues mira, no os descuidéis, que como no trabajéis vosotros, nosotros vamos para arriba. Y no es por afán de expansionismo, es por cumplir el plan de Dios. Es por cumplir el plan de Dios. El Señor nos ha mostrado a nosotros que esa estrategia funciona y que tenemos que seguir avanzando. Al principio estábamos solamente en la comarca de Antequera, un espacio reducido prácticamente a 20 kilómetros, a 30 kilómetros. Ahora ya estamos a más de 50 kilómetros de distancia, con 3 obras. Y yo no sé lo que vendrá más adelante. Pero hace poco se nos abrió una oportunidad para estar predicando a 200 kilómetros. Lo que pasa es que como había cerca otra iglesia evangélica, le he dicho, hermano, anda, poneros a trabajar una milla, trabajadlo vosotros. Lo que quiero decir, hermano, es que tenemos que aprender a ceder lo mejor. Hay una cosa que me encanta del texto de Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice, dad y se os dará,
Dice, medida buena, apretada, sacudida y rebosante se os dará en vuestro regazo. ¿Qué quiere decir eso de medida buena, apretada, remecida, como decía la antigua versión? Hermano, es coger el saco y empezar así, para que vaya cabiendo más. Es como cuando no te acaba de caber el kilo de azúcar en los botes, que nunca son de 1 kilo, y entonces tú haces así en la mesa, ta, 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 y el azúcar se achucha más y te cabe más azúcar. Eso es lo que el Señor nos promete. Y nosotros nos conformamos con que se nos echen unos granitos. Cuando el plan de Dios, la voluntad de Dios, hermanos, es darnos mucho más. Y nosotros estamos diciendo, no, Señor, ya con esto tengo bastante. No te limites. Recuerda el texto de Isaías. No te limites. Él no te va a limitar, seguro. Pero tú sí te puedes limitar y fácilmente. Una cosa más, hermanos. Tenemos que aprender de los errores. Os he hablado de la apertura de locales, pero ahora os voy a hablar del cierre de locales. Y os vaya a quedar todo como diciendo, este tío está loco perdido. Hermanos, yo creo que tenemos unos conceptos muy equivocados. Y a veces somos cabezones como el que más. A veces hacemos nuestros planes, nuestras estrategias. Y después de que hemos hecho los planes y las estrategias, le decimos al Señor, Señor, bendíceme porque tú lo has prometido. Yo me imagino al Señor en más de una ocasión diciendo, bueno, yo he prometido que te voy a bendecir, pero en aquello que está en mi voluntad, no es lo que a ti te dé la gana. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta que podemos verdaderamente meter la pata y que tenemos que rectificar. Mira, la Biblia, en el capítulo 10 del libro de Corintios, dice que hay muchas cosas que han sido escritas para contarnos los errores que cometieron otros de manera que no los cometamos nosotros. ¿Os recordáis? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tenemos que aprender de los errores. Y yo espero que vosotros aprendáis de los míos para no cometerlos vosotros. Mira, lo primero que uno tiene que aprender es a no hacerse esquemas prefijados. Cuando nosotros vimos el crecimiento tan rápido de la iglesia en Mollina, de la iglesia en Archidona, dijimos, esto ya funciona para todos los lados. Ya hemos descubierto la varita mágica y allí donde pongamos el sitio, pues esto va a funcionar en todo. ¿Y sabéis lo que pasó? Fuimos a Humilladero. El pueblo, y nos humillaron, ¿eh? Humilladero es el pueblo más comunista de toda la provincia, de toda la zona de Antequera. Nos pasamos allí, hermanos, 3 años predicando, y os digo una cosa, siendo un pueblo insignificante, ¿sabéis quién estaba predicando allí? El Menda. El mandamás del grupo estaba allí en aquel pueblo dando el callo. ¿Me entiendes? Quiero decir, hermanos, que tenemos que aprender a nosotros ser ejemplos para los demás. No simplemente mandar a la gente, sino estar con ellos. Y hermanos, aquel fue nuestro primer fracaso sonado. 3 años y medio de predicación, ni un solo convertido. Bueno, sí, creo que una persona fue un día a una de las iglesias. Una. Y punto. Y nosotros empeñados, no, Señor, porque humilladero para ti, Señor, porque humilladero para ti. Hermano, y no era el tiempo para humilladero. ¿Y saben lo único que estábamos haciendo? Perdiendo el tiempo totalmente. El día en que dejamos de predicar en humilladero, después de haber predicado, el pueblo tendrá unos 1.500 habitantes, ya os podéis imaginar, durante 3 años y medio, si se puede predicar en un pueblo de 1.500 habitantes, con 4 calles, después de ese tiempo, porque ya era, hermano, cabezona. Aquí el Señor tiene que abrir una obra, porque nosotros hemos venido, y como en los demás lugares ha funcionado muy bien, pues aquí tiene que funcionar muy bien. ¿Sabéis al final lo que se produjo? Decir, Señor, perdónanos que nos hemos equivocado. Y empezar obra en otro lugar, y en ese lugar donde empezamos la obra, el Señor empezar a bendecir. Es el Señor, eres tú, no somos nosotros, no son los sistemas. No nos hagamos esquemas prefijados. Hermano, lo que funciona en un lugar no funciona en otro. Lo que es válido para un sitio no es válido para otro. Tenemos que buscar en cada lugar el momento, la forma, la manera de Dios para poder llegar a ese lugar y recibir la bendición de Dios sobre el lugar. He hablado de aprender a cerrar locales. A veces, dentro de las iglesias evangélicas,
yo creo que padecemos una enfermedad bastante grave. Yo la llamo la localitis. Queremos tener locales abiertos porque sabemos que un local es una puerta abierta, porque somos conscientes, pero a veces, hermano, cuando abrimos un local, lo mantenemos abierto porque, bueno, porque cerrar un local es dar un paso atrás. ¿Verdad que sí, que creemos eso? Yo creo que cerrar un local es dar un paso atrás si no se abre en otra parte. Nosotros abrimos un local en el Valle de Adalajís. Tuvimos el local abierto durante 2 años y medio. Antes de tener el local abierto teníamos cultos en casa de un grupo de hermanos y la cosa estaba marchando estupendamente, pero abrimos un local justo en el centro del pueblo, la calle principal, donde había estado la oficina de Unicaja, la caja de Rodante, que era la caja más importante de la zona. Hermano, en 2 años y medio prácticamente no entrar nadie al local. Bueno, algún día entraban los niños a curiosear. Después de eso dijimos, estamos haciendo algo mal. Habíamos perdido el contacto con todas las familias a las que le predicábamos en la casa de estos hermanos, porque al estar en la casa de estos hermanos, toda la familia recibía repaso de camino. Pero en el local no, habíamos perdido el contacto con ellos, y el Señor nos dijo, de nuevo a la casa. Y cerramos el local. Y empezamos a predicar en otro lugar. Hermanos, hoy en el Valle de Adalajís, como digo, hay pues prácticamente ahora 9 convertidos y es labor en la casa. Y a lo mejor dentro de un año el Señor nos dice ahora el local, pero no cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Y hemos aprendido a cerrar. Mira, otra cosa que nos pasó fue en Villanueva de Algaida. Han sido los 2 únicos locales que hemos cerrado hasta el momento. Teníamos un hermano, y algunos de vosotros tendréis algunos hermanos de esos en la iglesia, que tiene un corazón de oro. Lo dan todo. Trabajan. Y nos llegó este hermano al grupo de ancianos y nos dijo, mira, que el Señor me ha mostrado que tenemos que ir a predicar a Villanueva de Algaida. Yo estoy dispuesto a pagar el local, yo estoy dispuesto a hacer esto. Y nosotros dijimos, ¿y cómo le dices tú a una persona que quiere trabajar, que está dispuesta a trabajar, que está dispuesta a pagar el local, y a todos los demás le dice, mira, no vamos a ir a predicar a Villanueva de Algaida? Pues le dijimos, bueno, hijo, si tú tienes la convicción de que el Señor te manda allí, pues vete a predicar. Mira, estoy hablando de una persona que ha trabajado, que hemos ido con él, que se ha visitado casa por casa todo el pueblo. Este es el pueblo donde se nos convirtió el hermano árabe. Mohamed. Vamos, se llamaba así. Que es un nombre muy árabe. ¿No? Hermano, después de todo aquello y después de tener un local abierto durante 2 años y no acercarse nadie del pueblo, nosotros cerramos el local allí. Y este mismo hermano que estaba trabajando allí muy bien, empezó la obra en Lucena, donde ahora hay una iglesia establecida prácticamente, bueno, una iglesia que se está formando, prácticamente 17 personas. ¿Entiendes? Hermano, no es un error cerrar un local si nos hemos equivocado. No seamos cabezones. No digamos, bueno, señor, es que esto que yo he decidido es lo que tú has decidido, porque a lo mejor lo hemos decidido nosotros. Lo ha podido decidir el consejo en pleno y equivocarse el consejo en pleno. Hoy que tenemos infalibilidad los consejos de ancianos. Hoy que tenemos infalibilidad los ministros. Vamos, hombre, con lo que hemos criticado al Papa. Y a veces nosotros somos más papistas que el Papa. Tenemos que aprender, hermanos, que aprender de los errores es algo tremendamente importante. Esperar el tiempo de Dios. Un punto más. Esto, hermanos, no puede ser una excusa, Algunos dicen, bueno, es que no se crece porque no es el tiempo de Dios. Bueno, a veces es verdad, pero otras veces no se crece porque no se trabaja. Lo tengo más que claro. La Biblia dice, en toda labor hay fruto. Y si hay labor, hay fruto. La prueba la tenemos en grupos como los testigos de Jehová, que caramba, que lo que predican, mira que cuesta trabajo creérselo. Y sin embargo, fíjate si tienen fruto. Y muchas veces, hermanos, los cristianos que tenemos la verdad, que tenemos un mensaje verdadero, vamos a predicarlo sin la convicción de ellos que están predicando algo que no es la verdad. Aprendamos de los errores de los demás. Y aprendamos, hermano, que cuando a veces no se produce fruto, tenemos que
estar orando y descubriendo delante del Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pero si el Señor nos muestra que tenemos que esperar, esperemos. El tiempo no siempre es igual para todas las frutas. Ni todos los animales paren a los 9 meses. Cada cosa tiene su tiempo. La Biblia lo dice. Cada campo, hermano. Las lentejas tardan un tiempo en producirse, los garbanzos otro. Y tenemos que aprender a esperar el tiempo, ya no desesperarnos. Algunos partos son de burra, son de 10 meses. Pero al final sale a esperar el tiempo correcto para las cosas. No nos desesperemos. Y otra cosa, hermanos, que es importante y que creo que es algo muy bonito, es reproducir el modelo naturalmente. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que enseñar con la práctica. Yo estoy convencido que si los obreros que tenemos hoy, los pastores que hoy son pastores, no me hubiesen visto a mí trabajar con ellos, hoy ellos no estarían trabajando con otros. Mi hijo, salvando las distancias porque es un poquito más alto que yo y bastante más delgado que yo, pero tiene costumbres que son las mías. Cuando nos ponemos a comer, como a mí, desde hace mucho tiempo, yo decía, pues mira, esto no me gusta. Mi hijo ha cogido que esto no me gusta y lo que a mí no me gusta no le gusta a mi hijo. Bueno, a veces le gustan cosas que a mí no me gustan, pero en general. Hermano, nuestros hijos se nos parecen. Precisamente ese es el modelo del discipulado. La gran diferencia, hermanos, es que muchas veces se hace un discipulado no según el modelo de Cristo, sino según otros modelos. La gran diferencia, hermanos, entre el discipulado de Jesús y los demás discipulados en nuestro tiempo era que la gente estaba con él, vivía con él, comía con él. Hombre, no nos vamos a llevar, dice un pastor, mira, tú predícalo a quien quiera y discipula a quien quiera, pero en la casa tú y yo, le dice la mujer, porque si te metes a todos los discípulos en la casa la llevamos clara. ¿No? Pero hermano, tenemos que aprender a enseñarle a la gente con nuestro ejemplo. Mira, la iglesia de Mollina ha captado la visión que nosotros hemos tenido. Ya tuvo su iglesia hija, la Roa Andalucía, y ahora la Roa Andalucía está trabajando en Estepa, su iglesia hija, y por tanto, nieta de Mollina y bisnieta nuestra. ¿Comprendes? Cuando el modelo se reproduce naturalmente, no hay que forzarlo. Hermano, nosotros no le tenemos que estar diciendo a la iglesia en Archidona, tenéis que evangelizar. Ellos han empezado a vivir una vida en la cual las metas de la iglesia, yo os puedo decir, y hermano, os lo digo sinceramente, sin ningún tipo de orgullo, estoy compartiendo con vosotros lo que nosotros vivimos. Nosotros cada año, a final de año, delante del Señor, nos proponemos como iglesia, Señor, ayúdanos a que en este año una nueva obra sea establecida desde aquí. Y hasta ahora siempre está funcionando. Yo creo que Dios honra, hermano, el deseo de servirle, el deseo de llevar el mensaje a otros. Nosotros no somos nada especial. Somos gente muy normal. ¿Entiendes? Pero ¿sabes una cosa? Nos hemos dispuesto delante del Señor para sacrificar. Esta mañana hablábamos de muchas cosas. Y ojalá que las podáis leer después y retenerlas un poco más. Pero hermano, disposición al servicio, disposición a sacrificar de uno mismo, disposición a negarse uno mismo, disposición a perder las prerrogativas de uno mismo. Hermanos, cuando tenemos esas cosas y la gente las reproduce naturalmente, la obra de Dios crece. Y podemos, hermanos, yo estoy convencido que si delante del Señor, como iglesia de Dios en España, nos proponemos el hecho de decir, Señor, podemos ganar este país para ti. Ayúdanos a que cada congregación, cada año, pueda establecer una nueva congregación. Hermanos, no una congregación de 100 personas para llevar a otros a otro lugar. Nosotros hemos abierto iglesias, nuevas iglesias, partiendo de iglesias con 15 y con 20 miembros. Y fíjate, la otra iglesia no se ha debilitado, al contrario, se ha fortalecido. Hemos aprendido, hermanos, otra cosa importante, que la quiero compartir por si os sirve a alguno, a fundar, hermanos, iglesias en puntos importantes. Cuando yo escucho las nuevas estrategias y esos conceptos,
que antes, esta mañana se decía de una manera muy graciosa, que se había cambiado, lo comentaba el hermano de Turquía, se había cambiado el esquema de decir, para el año 2010, una iglesia en lugar de en cada ciudad, pues una iglesia en cada región. Pues claro, me lo habían dicho. Pero si para el año 2000 está ahí y hay 11 regiones y como mucho, pues una en cada región y ya estará bien. En España, hermano, se nos está bombardeando con un proyecto que todavía es mucho más ambicioso y además mucho más irrealizable. Seamos honestos. Para el año 2000, una iglesia en cada pueblo. Eso no se lo cree nadie. Ojalá que lo tuviésemos, pero no lo vamos a tener. Y además, hermano, tenemos que plantearnos si realmente se necesita una iglesia en cada pueblo. Por supuesto que todos los pueblos tienen que tener el Evangelio, pero no todos los pueblos tienen que tener un local abierto de culto. Porque hay lugares con 1.500 personas, con 2.500 personas, donde una congregación va a ser de 10, de 12 creyentes, cuando si se centraliza ese grupo de hermanos que están a una distancia de 10, de 12 kilómetros, que eso no es nada hoy en día, con los medios que tenemos, ¿entiendes? Se puede crear una congregación fuerte y puede funcionar muchísimo mejor. Archidona, la tercera iglesia en número de nuestro grupo, pues, hermano, está ahora mismo recogiendo 3 iglesias. El grupo de Cartaojal se desplaza a Archidona, la iglesia de Archidona, la propia iglesia de Archidona, y la iglesia de Villanueva del Rosario, la última iglesia que hemos abierto. 5 minutos me quedan. Pues yo acabo ya. Lo que quiero decir, hermano, tenemos que aprender esquemas que nos puedan funcionar. No pensemos en el hecho de decir, en cada pueblo tiene que haber una iglesia. Ojalá que algún día lo haya. Mientras tanto, hermano, vamos a formar iglesias centrales que puedan fortalecerse, que puedan crecer juntas, que unidas puedan marchar adelante y que podamos ver, oye, que la obra de Dios va marchando. Porque así, desde luego, vamos a ver a España más llena de iglesias y vamos a poder multiplicarnos de una manera más natural. Quiero dejar 3 minutillos, porque ha dicho que quedan 5, por si hay alguna pregunta sobre el esquema de plantación que hemos seguido en Antequera, o alguna pregunta sobre lo que queráis, vamos, pero que sea facilita, que yo la pueda contestar. Hermano, lo que quiero decir, no hay fórmulas mágicas, hay trabajo, tiene que haber disposición. Hay esquemas que a nosotros nos han funcionado, yo los cuento por si os pueden servir a vosotros, y yo os puedo decir que en otros lugares, concretamente dentro de nuestra federación, en la zona de Cantabria, una congregación que ha empezado a plantar iglesias en la misma forma que nosotros, en una sola provincia, en un plazo de 5 años, ha plantado 5 congregaciones. Y todas están marchando estupendamente. ¿Somos especiales? No. Somos tan normales como los demás, con los mismos errores, con los mismos defectos, con los mismos problemas, pero hermanos, dispuestos a trabajar. Y en toda labor, recordadlo, hay fruto. Os quiero comentar un poco cómo colocar todos los papeles juntos. Esta pestaña de aquí se levanta, los unís todos y levantáis un poco la pestaña, porque la pestaña estará dura, para que se vayan incorporando todos los papeles y se os van a quedar bastante bien enganchados. Venga, si hay alguna pregunta, si no, nos preparamos y nos vamos a comer ya. ¡Hala, pues a comer! ¿Qué? Bueno. Hermano, no os asustéis del trabajo, que nos los comeremos como a pan.